Buenos días, yo soy Héctor Zapata, director de la Escuela de Escritores Letra Viva. Nos corresponde tocar el tema hoy de la composición. Importantísimo tema. Se darán cuenta, para los compañeros que ya han pasado por el tema de la trama, de la elaboración de la trama, los elementos de la trama, que este elemento es el que nos permite manejar ese proceso. Los elementos de la composición están diseñados para una función importantísima, maravillosa en la literatura: la generación de dinámica propia dentro de la historia. Significan muchas cosas esa afirmación. En este primer acercamiento al tema de la composición, asunto del que hablaremos muchas veces, pues está directamente relacionado con las historias que vamos contando y elaborando. Tenemos que decir que, en primer lugar, una de las funciones fundamentales del proceso de la composición tiene que ver con la generación de tensión. Llámenlo suspenso si quieren, por ahora servirá. La tensión es importantísima. Todo lo que escribimos debe poseer tensión. Para una cosa elemental, por supuesto que es elemental. Queremos que el lector pase la página, siga leyendo. Y para que siga leyendo necesitamos que se interese en la historia, en la trama, en el tema que estamos trabajando. Y para eso es importante que el lector espere que suceda algo. Y eso, sin los elementos de la composición, es bastante difícil. ¿De qué se trata? Componer no es más que organizar, en un sentido básicamente productivo. Y más que productivo, efectivo, para que la historia se desarrolle apropiadamente. Es necesario entonces que conozcamos cuáles son los elementos que posee la composición, que nos va a ayudar o que nos van a ayudar con la organización de esa estructura sólida que es nuestra historia, o que debe ser nuestra historia. Empecemos por pensar y hacer un símil con respecto a lo que para nosotros es una historia. Podemos compararlo con un edificio, con una casa. Tiene apartes específicos en donde están ubicados. Nuestra trama, tema del que ya hablamos, tiene algunos elementos, ya los conversamos, ¿lo recuerdan? El incidente, el desarrollo de la acción, el clímax, los antecedentes, el final de la historia, todo eso debe estar colocado en un lugar específico, así como en ese edificio del que hablamos. Quizá nuestra sala esté en primer lugar y después aparece el salón comedor, después encontramos las habitaciones, después el patio, la azotea, qué sé yo, los baños, en fin, la cocina. Todo está organizado de manera que sea funcional para las personas que habitamos esos lugares. Así las cosas, nuestra historia también lo necesita que esté organizada. De la misma manera que organizamos esa casa, organizamos nuestra historia, y para eso necesitamos elementos que manejen el tiempo y el espacio. Y esos elementos están descritos con claridad, suma claridad, en la composición. El primero de ellos es el elemento que nos va a perseguir en casi todos los temas de los que hablamos: la escena. ¿Por qué? Porque la escena es la unidad narrativa mínima. En ella están contemplados todos los elementos de la narrativa. Y entonces, claro, la escena es el primer elemento que está dentro de la composición, que es necesario para que hagamos una elaboración de una historia y para que empecemos a ubicarla. La escena, por decirlo de alguna manera, son todas esas cosas de nuestra casa juntas, puestas en el mismo lugar: la cocina, el baño, las habitaciones, el salón, comedor, qué sé yo, todo eso junto está en el mismo lugar. Y entonces, claro, son las mismas cosas. La escena, como se puede desarrollar en cualquier parte, es un elemento unificador. Lo necesitamos. Fundamentalmente lo que nosotros escribimos son un montón de escenas encadenadas una con otra, apropiadamente, por supuesto. Entonces, claro, la escena es una unidad necesaria. Ese es el elemento que nosotros vamos a organizar, vamos a componer dentro de nuestra historia. Vamos a dar una organización específica a ese
número de escenas. Y entonces, por supuesto, que es nuestro primer elemento dentro de los asuntos que competen a la composición. Es importante repetir que la escena está regida por 3 principios: tiempo, lugar y acción. Tiene que estar presente, recordémoslo bien. Se darán cuenta que empezamos a hablar de tiempo y espacio. Y entonces, claro, interviene otro elemento de la composición, que es la narración lineal. La narración lineal es un elemento que empieza a hablarnos de tiempo, también de espacio, pero en mayor proporción de tiempo, y nos dice que un poco pasando rápido por estos temas para que ustedes lo puedan leer en el documento y lo podamos entender mejor, pero la narración lineal nos muestra específicamente lo que sucede en ese preciso instante. No nos habla del pasado, no nos habla del futuro, es absolutamente tiempo presente. Tiempo de la acción igual a tiempo de la narración. Es exactamente en ese sitio donde nosotros vemos todo. Así que es como una cámara que persigue en tiempo real al protagonista o a uno de los personajes y nos muestra realmente lo que está pasando en el preciso instante en que sucede. Llevamos 2, la escena y la narración lineal. Después aparece un elemento mayor, el resumen. El resumen nos dice que el tiempo de la narración es menor que el tiempo de la acción. Así que narramos en muy poco espacio mucha historia. En el cine creo que le llaman flashback o algo parecido. ¿Recuerdan? Cuando uno va a algunas películas en donde empiezan a presentarnos pequeños flash, en donde la niña tiene 8 años, está saltando con la cuerda, después a los 15 años, cuando tiene su primera fiesta, qué sé yo, cosas como esas. Después simplemente a los 18 años, cuando se gradúa, después a los 22, qué sé yo, y de pronto son pequeños flashbacks, momentos muy pequeños en donde nos narran mucho de la historia. Eso transcurre en 1 o 2 minutos y de pronto caemos cuando la chica tiene 25 años y ahí empieza la historia. Ahí empieza la historia. No se trata de que en el libro o en la historia que estemos contando nos demoremos 300 páginas para llegar al año 25 de este personaje del que les hablo. No, porque eso no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es cuando, en este ejemplo, cuando empieza a los 25 años. Pero para al escritor le parece necesario que nosotros como lectores tengamos algunos antecedentes, ¿recuerdan? Un elemento de la trama, tengamos algunos antecedentes para entender un poco el comportamiento de este personaje o las cosas que le suceden cuando tiene 25. Entonces se hace necesario que haga pequeños resúmenes de momentos especiales en la vida de este personaje cuando tenía 12, 13, 18, qué sé yo, cuando sea necesario, cuando ocurran esos eventos, y no se queda ahí contándonos desde el año 13 de este personaje hasta el año 25. No, esa no es la historia que le interesa. La historia que le interesa es cuando empiezan los 25 años y de ahí para allá nos cuenta. Entonces viene y hace un resumen de esos pequeños momentos que necesitamos. Interesante. Tiempo de la acción menor que el tiempo de la narración. Eso es importantísimo. Después aparece otro elemento que nos ayuda a manejar el tiempo, la elipsis. La elipsis es un elemento que nos permite ir rápidamente, viajar rápidamente en el tiempo y volver a un tiempo específico. La elipsis es muy común, sobre todo en los cuentos o en las historias infantiles o incluso en algunas fábulas. ¿Por qué? Porque evita que tengamos que contar un montón de historia, que el lector no necesita para nada. Y como no la necesita, la omite, simplemente salta. La elipsis es un salto en el tiempo. Por ejemplo, ¿recuerdan el cuento de la Bella Durmiente? Es re facilísimo. Esta niña nace, primero nos ubica, nace por allá, en un castillo, una atmósfera específica para que entendamos como lectores de qué se trata, y de pronto
pronto, de inmediato, en el segundo párrafo, la niña tiene 15 años y ahí empieza la historia. Eso es una elipsis y la podemos hacer hacia adelante o hacia atrás en el tiempo, igual que el resumen. Esa es la maravilla de estos elementos de la composición, nos permiten ir y venir. Tiempo de la acción, resuélvanlo, por favor. Ustedes, si en la elipsis el tiempo de la acción es mayor que el tiempo de la narración o será menor, resuélvanlo, lean por favor el documento. El otro elemento de la composición es la descripción. Claro que hay un elemento importante, es un elemento maravilloso. Cuando tengamos que describir, hagámoslo de manera concreta. No nos perdamos, no involucremos un montón de cosas que no son necesarias en la descripción. La descripción no es más que una fotografía, no es más que eso, pero ayuda muchísimo a la ubicación del lector cuando lo necesitamos. Hay muchos tipos de descripción atmosférica, descripción concreta, en fin, lo vamos a ver más adelante y lo vamos a conversar. En este primer acercamiento de la composición les voy a pedir un ejercicio importante. Se los envío por correo electrónico. Si tienen alguna duda, por favor escríbanme y lo conversamos. Amigos, recuerden leer el documento, recuerden hacer sus propios ejercicios, verificar en los textos si tenemos una composición sana, si tenemos una composición atractiva, porque muchas veces el tema de la composición pasa porque gane en dinámica el texto. A veces lo tenemos organizado de una manera y nos parece fantástica. Juguemos un poco con esa organización. ¿Qué tal si cambiamos ese momento, esa escena que teníamos por allá en la mitad para el final? O la ponemos al principio. ¿Qué tal si pensamos en que vamos a iniciar con el incidente y no con los antecedentes? O vamos a empezar por el final, para que gane dinámica el texto, para que no sea aburrido, pero no sea un ladrillo terrible para el lector sentado ahí viendo lo mismo permanentemente y en la misma secuencia. Cuando hablemos de ritmo, pronto se van a dar cuenta, o nos daremos cuenta, de que estos elementos están diseñados para generar la dinámica necesaria para que el lector, en primer lugar, igual que todos, nos entretengamos leyendo. El primer momento de la lectura es un momento lúdico. Nadie lee para aburrirse. Bueno, no entremos en detalles, algunos lo hacen, pero la gran mayoría de las personas, la generalidad, dice que todos leemos para entretenernos en primer lugar. Después vendrán todas las fórmulas personales. Leo porque me gusta esto, porque me gusta pensar en no sé qué, porque aprendo de no sé qué. Válido, pero cada uno lo determina. El tema de la composición filmadas. Creo que se encarga la composición. Les recuerdo de nuevo, leer el documento. Nos vemos en la próxima. Chao.